Muy buenas noches a todos ustedes, amigos. Es una alegría tremenda volvernos a encontrar en estas noches de Facebook Live. Hoy con un tema súper importante, con una amiga, con una doctora tremenda, una tremenda emprendedora de la medicina pediátrica, una profesional a carta cabal. Hoy tocamos un tema súper importante y de actualidad, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, el COVID-19, su relación y el Kawasaki. Y para esto voy a presentar a una doctora, su nombre es Natalie Rubio Vélez. Ella, además de ser mi amiga entrañable de muchos años, de nuestra trayectoria como pediatras, de la especialidad ya de hace algunos años atrás, también ella hizo su especialidad en el país de México, en el Hospital Nacional. Ella actualmente es la encargada, es la, vamos a decir, la organizadora general, la directora del área de emergencia del Hospital Roberto Gilbert. Ella es la coordinadora general del área de emergencia, para ser más claro, y ella nos va a acompañar y vamos a conversar. Así que estamos viendo que rápidamente tenemos más de 67 conectados a este tema de vital importancia. Y para eso quiero saludar a mi amiga Natalie y divertirnos aquí juntos en este problema, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, David, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno tener esta oportunidad y esta apertura para poder compartir, como tú dijiste, un tema de actualidad, un tema que tanto para padres como para pediatras genera no solo una alerta, y justamente esto nos va a servir para poner la importancia que necesita, pero tampoco sobrealarmarnos, sino que tener una visión clara de la realidad, de qué está pasando y de qué cosas tenemos que vigilar. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, como yo les había comentado, vamos a hablar acerca de este síndrome que para muchos es nuevo. Vamos a ver si realmente es nuevo o es una mezcla de algunas enfermedades. Y la primera pregunta que sale a flote es, ¿qué es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y cuál es la relación que puede tener con el COVID-19, amiga? Efectivamente, creo que la introducción estuvo maravillosa. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que esto de una respuesta inflamatoria sistémica es algo que ya conocemos de muchísimo tiempo atrás. O sea, clínicamente diferenciar o encontrar un síndrome inflamatorio sistémico, nosotros ya lo venimos viendo de mucho tiempo atrás y relacionado con muchísimas enfermedades, sobre todo infecciosas, pero no atrás, enfermedades inflamatorias. Por lo tanto, ahora lo que viene, la oleada o esta nueva tendencia a observarlo, es justamente porque se determinó en algunos países, o se empezó a reportar de manera más frecuente en la población pediátrica. De repente lo veíamos de manera más, lo veíamos más en adultos quizás, lo podíamos observar de mejor manera, pero no significa que los niños no lo presentaran. Esto lo vienen presentando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, a partir de que empieza la pandemia, hay muchos reportes de que empezó a ser más frecuente, ¿ya? Entonces, al ser más frecuente, ya como que todo el mundo empieza a hablar de él, pero no es que sea algo absolutamente nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ahora, como se asocia probablemente a este nuevo virus conocido como SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿qué es lo que pasa? Ya empiezan a ponerle nombre y apellido y a ponerle características para poder encontrarlo o más bien identificarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa una respuesta inflamatoria sistémica? Justamente su nombre lo indica. Algo provoca que todo mi cuerpo empiece a responder de una manera ampliada, probablemente por la liberación de muchas sustancias, de citoquinas proinflamatorias o de una cascada de ellas, y empiezan a manifestarse en diferentes lugares. Por eso es multisistémica. No lo vemos en un solo aparato sistema, que puede ser en el caso de los adultos relacionado al COVID, el aparato respiratorio, sino que en los niños ha afectado muchísimos lugares y por eso se llama multisistémico. Ahora, ¿qué han hecho en diferentes lados? Pues ya han denominado o han propuesto criterios para que nosotros como médicos lo podamos identificar. Entonces, ahora ya vemos un espectro en el cual te dicen, ok, primero tienes que tener fiebre,
En algunos, si tú lo ves en la Organización Mundial de la Salud, te dice que 3 días, en otras publicaciones son 24 horas, y que se acompañe de hallazgos clínicos de afección de más de 2 aparatos o sistemas, por eso es multisistémico. Y esto puede ser aparato respiratorio, renal, cardiovascular, digestivo y piel. Además, ¿a qué lo asociaron también? A que hubieran hallazgos de laboratorio. Y entonces, por eso te piden que hagas algunos estudios que deben estar alterados para poder unirlo a este síndrome. ¿Qué relación tiene con el COVID? Pues efectivamente la relación más grande es el hecho de que se ha descrito que esta inflamación multisistémica, este síndrome inflamatorio multisistémico, a partir de que inicia la pandemia, se empiezan a identificar más casos en niños, y es justamente por eso que se considera que este agente viral ha provocado que haya muchos más casos detectables, y por eso se ha relacionado con el COVID. Ahora, algo muy importante, David, dentro de eso es si realmente la infección por COVID aguda, o sea, en ese momento que yo tengo contacto, provoca eso, o si es una reacción tardía. Yo lo tuve, de repente no manifesté muchos síntomas, y como reacción posterior al virus, mi cuerpo formó ciertas sustancias y tardíamente presenta una inflamación generalizada, una respuesta inflamatoria generalizada, y es lo que estamos observando ahora. Excelente, excelente esa aclaración, ¿no? Muchos de nosotros creemos que si me da inmediatamente el COVID-19 o a mi niño le da el COVID-19 va a tener la respuesta inflamatoria de la que estamos hablando. Tú nos estás diciendo que en muchas ocasiones pudiera ser la ocasión de que se presenten después de un tiempo prudencial. Todavía supongo que no tenemos un tiempo estimado de la presentación de esta reacción inflamatoria, de este síndrome multisistémico, Natalie. La verdad es que todavía no es, como te digo, no está descrito qué proporción es una presentación aguda, o sea, por la infección reciente de ese momento de COVID, o cuál es la proporción de personas en las cuales se presenta de manera tardía. O sea, todavía no tenemos claro eso. Mucho menos cuál va a ser el tiempo post. De lo que nosotros hemos visto, pero esto sí sería muy empírico porque no te lo puedo decir por cifras como tales, hemos observado incluso un mes después. Y probablemente si a estos chicos le hacemos la prueba, el hisopado nos va a salir negativo. Negativo, por supuesto. Así es. Entonces, aquí nos serviría mucho más hacer serologías, pero tenemos un gran problema a nivel país, que es qué tipo de serología estoy haciendo. Muchas veces... Sensibilidad. Exacto, no solo la sensibilidad, sino qué tipo de pruebas. Ves que comercializan mucho pruebas que son como test de embarazo, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué tan confiables son, y entonces esto puede generar malos diagnósticos y alarma, ¿sí? Porque si yo le hago a mi hijo esta prueba y me sale positiva, pues probablemente voy a entrar en pánico. Escuchando tanta información puedo entrar en pánico, y puede ser incluso un falso positivo porque la prueba no es de buena calidad. Muy bien, excelente tu aclaración. Debo decir que estamos más de 100 personas conectadas rápidamente, esto es muy bueno. Y dentro de nuestra audiencia tenemos muchos médicos. Está, por ejemplo, el doctor Henry Tapia, Vivian Santana, Jenny García. Bueno, hay un sinnúmero de personas que nos están saludando. Zaira Sandoval dice buenas noches, bendiciones, nos saludan. Los mismos Génesis Elena, Raiza Peñafiel, la doctora Raiza está también enviando saludos a su querida jefa, la doctora Natalie. Neira Mesa también está, el doctor Jofrito Zavala está conectado. Bueno, y hay algunas personas, un montón de personas. Yuri Marcillo nos envía saludos también a los apreciados doctores, dice. Ángelo Moreno también, Gaby Espinosa, saludos doctor, Dios los bendiga. Doménica Aguayo dice, buenas noches doctores, excelente doctora, la conocí mientras asistía a mi internado rotativo de enfermería, estuve en el área de emergencia y muy buena doctora, dice, veía cómo los papitos salían satisfechos por su atención. Doménica Aguayo, Natalie. Bueno, y así tenemos un montón de gente, tal vez hoy día no vamos a poder contestar todas las preguntas porque el tema es muy amplio. Diego Alberto dice, Floril, saludos doctor David, un gusto. Inés Aguilar,
Bueno, hay un montón de gente que está compartiendo. El doctor Arturo Junior Arias, también saludos de Machala, mi estimado amiguísimo Arturo, que Dios te bendiga. María José Quevedo, miren, María José Quevedo, nuestra querida amiga Majo, está también ahí ya conectada. Así que bueno, vamos a seguir con el tema que nos apasiona y que nos ha juntado a nosotros para hablarlo del mismo. Ahora, realmente este síndrome inflamatorio multisistémico es frecuente en nuestro país, en nuestra región. ¿Tienes un estimado de más o menos la frecuencia que se está presentando en nuestros medios relacionado con los niños infectados con COVID? Lamentablemente tenemos una limitación muy importante, David, la limitación que creo que todos nosotros pasamos, que es justamente con respecto a las pruebas. Esto nos limita muchísimo porque a pesar de que muchas veces tenemos altísima sospecha, no podemos corroborarlo por medio de pruebas porque no las tenemos de manera rápida y muchas veces pues no están dentro del hospital. Entonces esto nos puede limitar un poco. Sin embargo, sería muy importante a largo plazo poder hablar de cifras. No tenemos cifras como tal, sin embargo, sí hemos tenido varios casos con altísima sospecha, como te indico, de este síndrome inflamatorio sistémico, en el cual el paciente puede llegar con inestabilidad hemodinámica, puede llegar, como lo dijimos, con diferentes síntomas en diferentes aparatos y sistemas, y que hemos tenido esta sospecha. Pero así como cifras como tal, no las tenemos todavía, pero es algo en lo que estamos trabajando. Esperamos pronto tener una información mucho más real en cuanto a números. Pero si la pregunta es si hemos tenido casos como tal, pues realmente sí hemos tenido. Muy bien, excelente. La sinceridad siempre es importante en esta información, ¿no? Muchas personas nos han preguntado a nosotros qué síntomas yo debo ver en mi hijo para que yo pueda sospechar que el mismo tiene este síndrome, ¿no? Y me voy a meter un poquito en el Kawasaki, que después lo tomaremos, pero ya hace algunos años atrás apareció esta enfermedad del Kawasaki ya por el Asia, con criterios clínicos que nosotros conocemos, y sin embargo no era muy frecuente, o no es muy frecuente realmente en nuestro medio. Aparece el COVID-19, este nuevo síndrome inflamatorio, y como que se parece al Kawasaki, comparten síntomas. Yo te quería preguntar, en relación al Kawasaki y el síndrome inflamatorio este que aparentemente está gatillado por el COVID, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que nosotros esperamos encontrar en uno y cuáles los que esperamos encontrar en otro? ¿O qué los padres pueden estar atentos en relación a los síntomas que presentan sus chicos? Mira, hay que dejar una situación muy clara y como tú lo dijiste, hay mucha controversia y a veces mucha desinformación en creer que es una nueva enfermedad. Tú y yo sabemos que esto existe y data desde hace muchísimos años atrás. Es una patología que, si bien es cierto, no es frecuente, en el hospital sí la vemos de manera regular. La verdad es que llegan varios chicos. Sabemos también que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de descarte. Tiene criterios definidos, pero sabemos que no hay una prueba que yo pueda decir, le hago esta prueba y si es positiva es Kawasaki. Eso también lo sabemos, que es una enfermedad de descarte. Ahora, cuando hablamos de los criterios de Kawasaki, hay que ser como muy prudentes. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Kawasaki comparte criterios, o sea, si tú los ves de entrada, con muchísimas enfermedades virales que no son indistinguibles, y por eso uno de los primeros criterios de Kawasaki es tener 5 días de fiebre, lo sabemos, ¿cierto? Porque antes de eso, si yo tengo 2, 3 días con fiebre, que es lo primero que presenta, y los otros criterios de Kawasaki, que son un rash eritematoso, estas lesiones cutáneas, la inyección conjuntival que no tenga secreción, sino que simplemente los ojitos rojos, los cambios en boca, en mucosas orales, con labios quebrados o lengüita muy roja, edema de manitos y de pies que puede tener incluso una ligera descamación, pues, y una adenopatía, que es el ganglio que se puede inflamar, generalmente se describe como unilateral, y cuando yo tengo 5 días de fiebre más 4 de estos criterios, digo, probablemente es un Kawasaki. Antes de eso, es bastante difícil, a menos de que sea muy florido y que ya tú altamente lo sospeches, decir o ponerle un título de, este niño tiene un Kawasaki. Eso tenemos que saberlo. Entonces, no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que la conocemos de mucho tiempo atrás. Es una enfermedad de descarte porque
muchas enfermedades virales pueden cursar exactamente con la misma sintomatología. Y adicionalmente, como te digo, lo más importante es que no hay una prueba, es una sospecha clínica, ¿ya? Entonces, esta enfermedad de Kawasaki también tenemos que saber que no tiene una explicación. Se ha relacionado con post-infecciones virales, ¿cierto? Generalmente respiratorias y gastrointestinales. El COVID no deja de ser un virus, ¿ok? Entonces, al ser un virus, puede provocar sintomatología en los niños muy similar a otros virus. Entonces, si te llega un niño con fiebre, estas lesiones mucocutáneas, y de repente, ¿qué te digo? Dolor abdominal o sus ojitos rojos, decir si tiene un adenovirus, que es otro tipo de virus, un rinovirus, un Kawasaki o un COVID, va a estar bien complicado, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué nos puede ayudar a sospecharlo, como tú bien lo dijiste? Primera situación, que tenga un nexo epidemiológico, ¿sí? Si de repente en casa, papá, mamá, abuelitos o gente que haya estado en contacto fue positivo, ¿sí? O tuvo sintomatología sugestiva, sea actualmente o como lo hablamos ahorita, hace, qué sé yo, un mes, tuvieron positivo, de repente esto puede apoyar un poco mi diagnóstico, porque no es lo mismo que un niño que tiene estos síntomas sin un contacto a alguien que tuvo estos síntomas, pero con un contacto. ¿Qué otra cosa es llamativa e importante? La edad, David. Acuérdate que el Kawasaki como tal generalmente afecta a los niños, en los lactantes y hasta los 2, 3, 4, máximo 5 años. ¿Qué hemos observado? Que son los escolares y los escolares y adolescentes que se están manifestando con estos síntomas, y eso sí es raro. Es muy raro que tengas un Kawasaki ya de 6, 7, 8 años. Entonces, cuando ya nos llega un chico febril, con inyección conjuntival, con rash, o sea, como con datos de Kawasaki-like, significa no los cumplo todos, me parezco, y con esta edad y con un contacto epidemiológico, pues enseguida se nos puede prender el foco de que se puede tratar de él. Y ya buscar intencionadamente otros datos. Muy bien, excelente, excelente tu respuesta. Hay muchísima gente que está conectada. Vamos a tratar de saludar a la mayoría. Bella Lucerito nos envía saludos, saludos para usted. Ariana Mendoza también, Héctor Flores. Ángela Moreno, un abrazo, mi querida doctora. Saludos, David, dice muy buena información. Cata Neymar también, doctor David. Mónica Sandoval. Saludos, doctores, de parte de Arnaldo Saltos. Él es un bebito de Roberto Gilbert. Jimena Orozco, mira, dice Jimenita. Saludos, David y Natalie, muy buen tema, muchas bendiciones. A cuidarnos y a cuidar a los pequeños pacientes. César Muñoz, felicitaciones, doctor. Bueno, y así hay un montón de gente que está viendo, muchos médicos, yo veo dentro de nuestra audiencia, y eso es excelente, ¿no? Dice Sonia Dailí Lara, buenas noches, doctores, mi hijo nació con problemas en los pulmones, ¿qué le puedo dar para evitar la gripe? Bueno, eso lo contestamos después. Miguel Salazar Ceballos, nuestro querido traumatólogo pediatra, también te envía saludos, Natalie. Juliana Robalino, bueno, hay un montón de gente que está conectado. Dice, quería saber si el COVID en un niño solo puede presentar ronchas, si no salpullido y días anteriores o algún otro síntoma de otro virus. Bueno, vamos a tratar de ordenarnos, ¿no? Hemos hablado un poco sobre Kawasaki. Yo te escuché algo que me quedé pensando, ¿no? ¿Será posible que este virus, el SARS-CoV-2, el virus del coronavirus, pueda desencadenar la enfermedad de Kawasaki como tal? Te hago esa pregunta. Creería, o sea, ahí viene el mismo espectro que hablamos hace un rato. Saber si este virus lo que hace es presentar síntomas parecidos al Kawasaki de manera aguda. O sea, me da el virus, como cualquier virus que pueda penetrar en mi cuerpo, y de repente hace fiebre, hace rash, hace diarrea, puede ser o sea, me parezco al Kawasaki, pero soy coronavirus, pero no podemos descartar el hecho de que tuve una infección por coronavirus, y como dijimos, el Kawasaki puede ser posinfeccioso. Entonces lo tuve, y ahora como reacción posinfecciosa, hago una vasculitis, hago una inflamación de todo mi cuerpo, de todos los vasos de mi cuerpo, y hago una enfermedad de Kawasaki. O sea, no es descabellado pensarlo, y efectivamente puede pasar, como con cualquier virus, que es lo que hablábamos. Cualquier virus me puede desencadenar un Kawasaki.
Entonces, Perfecto. no tenemos una causa clara, no la tenemos todavía clara con la enfermedad de Kawasaki en general, pero siempre se ha relacionado, es lo que más se piensa, que es secundaria a alguna infección viral. Entonces, no habría ninguna dificultad en pensar que también el coronavirus sea uno de estos virus que pudiera causar enfermedad de Kawasaki. Perfecto, muy bien. La gente se preocupa porque finalmente tanto el Kawasaki como el síndrome inflamatorio multisistémico podría tener en algunos casos complicaciones cardiovasculares, especialmente en las arterias coronarias. A partir de este hecho, de este evento, de esto que sí está documentado, ¿cuál es la importancia de sospecharlo, de diagnosticarlo pronto? Y si el tratamiento, Natalie, se parece, es el mismo, o qué hacemos para evitar el daño coronario. A ver, ahí hay una cosa muy importante. Si estamos hablando de un Kawasaki-like o de un Kawasaki como presentación de la enfermedad inflamatoria multisistémica, pues efectivamente, como tú lo dijiste, David, quizás esto de la causa o de la etiología, no es que no importe, porque finalmente aquí lo que importa es el paciente. Entonces, si me llega un paciente con esta sintomatología, yo voy a ir encaminado a descartar complicaciones, definitivamente. Hay una situación muy particular. De los estudios que se han hecho, hay una diferencia ahí sí entre los afectados por coronavirus como tal, con enfermedad aguda y con esta enfermedad inflamatoria multisistémica versus aquellos que tienen enfermedad de Kawasaki pura. Y es justamente los hallazgos que se han encontrado a nivel del rastreo en el corazón, del ecocardiograma. Generalmente, la enfermedad inflamatoria multisistémica se caracteriza, y hay algunas guías que lo ponen como el paciente que llega gravemente enfermo y tiene disfunción miocárdica, o sea, tiene un fallo en la bomba total. En su corazón. Exacto. En cambio, el Kawasaki lo que suele tener, no es la única lesión, pero es la más frecuente, es la lesión que tienen coronaria. Entonces, esto incluso nos puede servir. Ahora, si nos vamos a hablar de tratamiento, pues la verdad es que no. Yo sí tengo una enfermedad de Kawasaki con sus criterios, tengo lo que ya hablamos, ¿no? La fiebre más todos estos criterios unidos, yo digo que es una enfermedad de Kawasaki. En este momento realmente determinar qué lo causó o no, no es que no sea importante, pero lo urgente, como tú dices, es evitar las complicaciones. Si yo le pongo el título de Kawasaki, lo trato como Kawasaki. ¿Cómo se trata un Kawasaki? Con colocación de inmunoglobulinas, y esto no va a cambiar. Ahora, en la enfermedad inflamatoria multisistémica, cuando es un niño grave, comprometido en su parte circulatoria y tiene que pasar, por ejemplo, a una terapia intensiva, el tratamiento básicamente va a ser el mismo. O sea, se ha identificado este tipo de casos y van a utilizar también inmunoglobulinas. En algunos casos incluso hablan de asociarlo a aspirina cuando es Kawasaki-like o a corticoides. Entonces, más o menos el tratamiento va por la misma vía. Sé que el tema es más con enfermedad de Kawasaki, David, pero hay que dejar muy claro que esta enfermedad inflamatoria multisistémica no necesariamente es igual al Kawasaki, ¿sí? Esa parte tiene que quedar muy clara, porque de repente el multisistema puede ser pulmón y gastrointestinal y no tiene nada que ver con piel, ni con los ojos, ni con las ronchas. Y también estoy teniendo un síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, ¿sí? Entonces sí es muy importante que, como hay muchos médicos aquí dentro de la charla o dentro de esta interacción, sepan esto, que los criterios que se están manejando ahora, si bien es cierto, pues es como el boom, el hecho del Kawasaki, no son los únicos síntomas, y esto es muy importante para que nosotros lo identifiquemos. ¿Por qué? Porque si no, yo me voy a quedar con la idea de que todos estos chicos deben tener lesiones cutáneas y deben tener inyección conjuntival y tiene que parecerse un Kawasaki para sospechar en un síndrome inflamatorio multisistémico. Y realmente no, realmente no. De hecho, en las guías te dicen 2 aparatos y sistemas. Entonces, hay que tener cuidado y tomar. Claro, yo puedo decirte que hace unas semanas tuvimos un pacientito, aproximadamente unos 4 años, que acude a mi consulta con 20 días de fiebre y con una biometría súper alterada, con hígado grande, vaso grande, comprometido en su estado general. Había recibido algunas dosis de antibióticos pensando en enfermedades infecciosas bacterianas. Cuando yo lo veo me llama mucho la atención y realmente él tuvo que estar ingresado y él
tuvo el diagnóstico de COVID, ¿no? Y él no tenía criterios como Kawasaki, como conjuntivitis, el ganglio, todo esto. Lo único que tenía más de 2 aparatos con reacción inflamatoria y esto ya era un síndrome multisistémico. Es excelente la aclaración que tú nos haces para que nosotros como médicos no solamente tengamos que esperar los síntomas de Kawasaki o que se parezca al Kawasaki para pensar en este síndrome, ¿no es cierto? Es así, Natalie, ¿no? Así es, totalmente. Así, el escenario que tú pusiste, te pongo otro. Te puede llegar un chico con fiebre alta, dolor abdominal intenso y que tenga, por ejemplo, comprometida la parte circulatoria. Tú lo encuentras taquicárdico, lo encuentras hipotenso. Y como te digo, ahí lo muy importante es el nexo epidemiológico. Generalmente sacamos mucho esta información y si papá, mamá hace mucho, 2 semanas, 3 semanas estuvieron con sintomatología, con o sin prueba, tú ya empiezas a asociarlo. Y mira que no tienen nada en piel. Este escenario que te pongo no tiene nada en piel. Tiene fiebre, tiene dolor abdominal, a veces diarreas, vómitos, vas, ves tu monitor, taquicardia, puede tener o no hipotensión. Entonces ya cuando sumas esto, tú dices, puede ser que lo tenga. Y entonces ahí ya viene la otra parte médica. Me voy a buscar con estudios de laboratorio si apoyan a esta respuesta inflamatoria multisistémica, porque lo que sí te dicen las guías o lo que te piden es que se acompañe de reactantes alterados. O sea, como tú lo dijiste, una PCR alterada, una eritrosedimentación alterada, una procalcitonina alterada, y en algunos casos incluso estos factores de la coagulación o esta disfunción hematológica que tiene que ver con coagulación también alterados. Entonces hay que tener en cuenta esto para poder identificar a tiempo este tipo de situaciones. No casarnos con la idea de que el síndrome inflamatorio multisistémico va a ser siempre parecido a Kawasaki, porque entonces nos podemos perder un poco. Muy bien, muy tremenda tu aclaración. Yo quería preguntarte algo que me parece leerlo en los estudios que hay, ¿no? Que generalmente cuando se presenta este síndrome multisistémico con criterios de Kawasaki-Light, pudiera estar más complicado. Casi siempre es un niño que está en condiciones más delicadas con respecto al niño que tiene Kawasaki puro. O sea, el Kawasaki puro, por lo menos en lo que veíamos en el hospital, eran niños que si bien es cierto estaban con muchos días de fiebre, estaban de alguna u otra forma complicados en la parte, en su aspecto general, pero no eran niños graves, no eran niños que necesitaban terapia intensiva. Probablemente los niños que tienen este síndrome con síntomas parecidos a Kawasaki, pero que son gatillados por el COVID, sí están más graves. ¿Es así esto, Natalie? Igual pueden aplicarse los dos espectros. Puede haber el niño que tenga lesiones sin mayor repercusión, sin mayor afección, pero sí, efectivamente, los estudios que se han hecho hasta ahora apuntan más a que este niño tiene como lo hablamos, como tiene una disfunción cardiovascular de la parte circulatoria mucho más llamativa, es probable que estén más graves que los pacientes que tienen Kawasaki puro sin ser gatillados por el COVID, porque justamente causa una inflamación multisistémica y esto puede crear inestabilidad hemodinámica. Entonces, sí pudiera ser que estos chicos se puedan complicar, porque no es lo mismo, y me darás la razón, que tenga alguna alteración, refringencia coronaria, a que ya tenga una disfunción de su corazón como tal. Entonces, esto puede hacer que tú, cuando veas a ese niño, lo vas a ver mucho más grave, sin quitarle que existe también el choque por Kawasaki. Entonces, sí hay niños con Kawasaki, que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es lo que tú hablaste perfectamente, o sea, el niño que tiene todos los criterios, pero además de eso está bien. Pero sí existe, además del síndrome inflamatorio multisistémico, también existe el choque por Kawasaki. Entonces, también se pueden sobreponer. Finalmente, como lo dijimos, el tratamiento va a ser el mismo. El manejo del choque de mi paciente, el uso del medicamento para mantener su presión arterial, etc., va a ser igualito. Y si requiere, porque ya se presenta como un Kawasaki-like o como un Kawasaki y está en terapia intensiva, probablemente va a necesitar el mismo tratamiento, el uso de inmunoglobulinas y probablemente... Muy bien, queremos decir que pedimos muchas disculpas por no poder leer todos sus mensajes, pero por ejemplo Michael Murillo nos pregunta, le enviamos un tremendo saludo a nuestro amigo Michael, ¿cuál es la causa del Kawasaki? ¿No? Y creo que tú sí lo dijiste, no hay una causa establecida, es así, ¿no es cierto, Natalia? No hay causa establecida, su relación más
grande que se ha podido establecer como tal es posinfecciosa viral. Aún así sigue siendo esto un enigma, eso es lo que se cree, que esa es la asociación más frecuente, sin embargo, no hay nada establecido. Pero como hablamos anteriormente, la enfermedad de Kawasaki tiene muchísimos años entre nosotros y los que hemos trabajado en un hospital grande, pues es una patología que, si bien es cierto no es del diario, lo vemos de manera frecuente y ya pues lo identificamos. Muy bien, vamos a hacer una pausa para conversar un poquito, ¿no? Y debo decirles que Natalie, ella era jefa de la Guardia 1, quien les habla era jefe de la Guardia 2, entonces siempre coincidíamos, nos saludábamos, y es una entrañable amiga, además de ser un excelente profesional con una capacidad intelectual extraordinaria, tiene mucha empatía con sus pacientes. Y me voy a atrever a leer un mensaje que estoy viéndolo en estos momentos de Carolina Córdoba, quiero que lo escuches, Natalie. Dice, doctor David, buenas noches, un gusto verle a la doctora Rubio. Excelente ser humano, fue quien me ayudó en el momento más crítico de Juan, tal vez no te acuerdes, para conseguir un cupo en UCP. Hace unos días le hice saber al doctor David que Juan salió positivo de COVID, pero estuvo asintomático. La pregunta es, ¿Juan podría llegar a tener este síndrome inflamatorio o no? Yo te pongo en contexto. Toda la familia de Juan dio positivo para COVID, tuvieron síntomas leves, nadie necesitó hospitalización y Juan no tuvo ni un síntoma. Tremendo niño que tuvo dengue grave, tiene complicaciones neurológicas, secuelas, pero realmente él no tuvo ni un síntoma. La mamá está preocupada porque ya de eso pasó aproximadamente unos 2 meses y ella te pregunta si Juanito podría tener este síndrome como respuesta inflamatoria ya a mayor tiempo, ¿no? Pues realmente, como lo conversamos, el haber estado en contacto ya y como lo hablamos, como puede ser una complicación tardía, puede pasar. Sin embargo, el objetivo de esto no es que nos alarmemos, sino que como recomendación a los padres vigilemos. No bajemos la guardia con el hecho de quizás extralimitarnos y dejar de cuidar a los niños por un cambio de semáforo, sino que mantenerlos vigilados. No hay nada que yo pueda hacer para evitar este tipo de cosas y estarás de acuerdo porque él estuvo en contacto y realmente que yo diga, voy a darle esto para evitar que le dé el síndrome inflamatorio sistémico, no hay manera. ¿Qué es lo importante para que puedan vigilar a Juan? Es observar cómo está, ver que no vuelva a tener fiebre ni ninguna otra manifestación, ya sea cutánea, dolor abdominal, diarreas, vómitos, y en caso de que los presente, buscar una pronta atención médica, sobre todo para la evaluación. Aquí viene la segunda parte, que es la parte de los médicos. Tampoco podemos alarmarnos porque aquí lo importante es ver la estabilidad del paciente. Yo puedo tener COVID o puedo tener una reacción tardía, pero lo que yo tengo que ver como médico es qué tan grave está, ¿sí? Para poderlo tratar. No significa que todos los chicos que presenten una respuesta aguda o tardía requieran hospitalización, pero sí es importante que como los que están aquí, como hay muchos médicos, lo repito, pues estemos con la capacidad de identificarlos, de poder garantizar la estabilidad, ver que esté bien, y en caso de que ya se detecte que hay algún dato que se salga de lo normal, referirlo a un lugar de mayor complejidad para poderlo tratar, hospitalizar o lo que necesite el paciente. Muy bien, yo como les digo a mis pacientes siempre, bueno, el riesgo que mi hijo tenga Kawasaki es el mismo que todos los chicos. En algún momento puede jugarme la lotería y mi hijo puede presentar Kawasaki. Asimismo, el riesgo de que mi hijo que tuvo COVID o que haya tenido COVID o que tenga COVID presente el síndrome multisistémico también está dentro de las posibilidades. Como tú dijiste, no hay manera de evitar esto. Sí hay que estar vigilante para sospecharlo, diagnosticarlo y tratarlo lo mayor, en el tiempo menor posible, ¿no? Vamos a leer un poquito los mensajes porque me van a matar. Diana Sabando dice, hola doctor, espero una consulta sobre las amígdalas de mi hijo. Bueno, están preocupados porque tienen enfermedades infecciosas. Yo voy a contestar todos estos mensajes, se los prometo. Wendy Escudero Alcíbar dice, a mi hija mayor cuando tenía 10 años le dio el síndrome pie mano boca. Es lo mismo, o son enfermedades distintas. Creo que es enfermedad distinta, ¿no es cierto? Pie, mano, boca. Sí, es enfermedad totalmente distinta. Sí, bueno, Jocelyn, bendiciones, doctor y doctora. Y Iván Burgos, nuestro amigo Iván Burgos, saludos a David y a Natalie, un abrazo.
yo debo decir que el doctor Burgos también estuvo con nosotros. Un fan número uno es mi amigo Ángelo Vite, así que Iván, Ángelo te manda saludos. Franklin Mariño dice, le saluda el doctor Rosero, saludos al doctor Rosero y a la doctora Natalie, Marol Edu. Erika Narváez, interesante tema, doctor. Mónica Silva Verduz, creo que es nuestra amiga intensivista, ¿no es cierto? Muy buena información, excelentes profesionales, bueno, y hay un montón de gente que está conectada. Vamos, debo decirte que tenemos más de 100, más de 114 personas conectadas, esto es muchísimo. Generalmente nosotros tenemos muchas reproducciones, pero se van conectando casi siempre entre 60, 80 personas, pero hoy hemos batido récord. Así que agradecerte, amiga. Tengo un par de preguntas más. Hablamos un poco sobre el tratamiento, probablemente el desenlace es el mismo para Kawasaki y para el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Existe alguna forma en que yo pueda prevenir, cuando esto tú ya lo contestaste, pero existe alguna forma que yo pueda prevenir, sea la infección por COVID, sea la infección por COVID o sea el síndrome inflamatorio multisistémico? ¿Existe algo que yo pueda hacer como padre para evitar que mi hijo padezca esta enfermedad? Pues realmente, como tú lo dijiste, aquí las medidas son más para prevenir la parte aguda, porque realmente, como lo hablamos, como no sabemos si esta respuesta es de manera aguda cuando me infecto o es tardía, cuando ya pasó la infección, lo importante es prevenir que se infecten de entrada, ¿sí? Entonces, no varía con las medidas que ya se han dispuesto, que se han tomado, el hecho de lavado de manos, el hecho de que los niños mayores de 2 años puedan utilizar su cubrebocas cuando salen de casa, evitar sacarlos de casa por ahora. Estas serían las medidas, porque realmente, ¿qué es lo importante ahorita? Prevenir la infección. Porque posterior a la infección, como tú bien lo dijiste, pese a que los niños, estadísticamente, a comparación de los adultos, presentan síntomas más leves, no significa que no se enfermen y no significa que no se puedan complicar. Que se complican menos que los adultos, totalmente cierto, pero se pueden complicar. Entonces, esto realmente nadie pudiera establecer, este se va a complicar más, este se va a complicar menos, a este le va a dar, a este no le va a dar, este se va a infectar y va a estar asintomático y este le va a dar una enfermedad inflamatoria multisistémica, sale de las manos médicas. Esa parte ya sale de las manos médicas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Como pediatras, siempre la prevención, que es la cabeza de todo esto, y posterior a eso la capacidad de identificación. Ya a estas alturas es la capacidad de nosotros de poder identificar cuando estamos ante un problema grave, sobre todo, porque tampoco cambia el espectro, David. Probablemente en tu consulta van a llegar chicos que tú los veas, ya sea como manera aguda o tardía, que tengan contacto con COVID, que estén con fiebre, pero clínicamente estables, y el tratamiento no varía. No varía cualquier otra enfermedad viral, tal cual tú la tratas con antitérmicos y medidas de soporte y sobre todo los signos de alarma para los papitos, esa es la parte más importante de todo. Pero como médicos o pediatras también es muy importante que identifiquemos qué tan grave está mi paciente. Este paciente que puedes mandar a casa, perfecto, pero también tengo que tener la capacidad de establecer, este niño no está bien y tengo que tratarlo agresivamente o referirlo a un lugar donde lo puedan tratar agresivamente. Muy bien, Natalie. Mira, tenemos una pregunta de María José Quevedo, nuestra querida gastroenteróloga pediatra, creo yo, mi amiga María José de mi guardia. Un saludo, un abrazo fraterno, amiga. Ella pregunta, es algo muy técnico, muy médico. Generalmente nuestra audiencia es abierta, es mucha gente. Ella dice, colegas, una pregunta, el tipo de shock que suele dar es distributivo cardiogénico. Comparte ambos tipos, ya que el manejo de líquidos sería diferente. Se recomienda el uso de vasoactivos de forma temprana. Es una pregunta muy técnica. La verdad es que es una combinación de los dos, porque el choque, incluso se ha hablado de una nueva terminología en la cual dicen que es un choque séptico viral, ¿ya? O sea, incluso se ha utilizado ese tipo de nombre, porque finalmente aquí estamos hablando primero de un paciente grave, ¿ya? En el momento que a mí me llega un paciente grave, chocado, independientemente de su etiología, yo lo voy a manejar como un choque. Generalmente el manejo se da de manera agresiva como un choque distributivo, o sea, lo manejamos más como un séptico.
efectivamente, ya se ha cambiado mucho estas normas que te decían, ponle líquido, ponle líquido, ponle líquido, ponle líquido, hasta que eso ya no aplica, no aplica bajo ningún contexto. Tú tienes que manejarte con el monitoreo, con los líquidos, no, y compararte al lado del paciente. Y yo le voy a poner los líquidos que mi paciente amerite, ya no hay una cifra como tal que yo te diga, le voy a poner 20, le voy a poner 40, le voy a poner 60. Bueno, disculpen a los que no entienden esto, pero la pregunta es técnica, así que la respondo como tal, sino que le pongo y voy midiendo qué tanto responde mi paciente a eso. En hospitales de otro nivel, ¿qué sería lo ideal? El manejo hídrico o el manejo de cargas guiados con eco, porque con eso yo estoy viendo la función cardíaca y estoy viendo el manejo de líquidos a nivel de pulmón también, cómo se está distribuyendo. Ahora, el choque séptico ha cambiado de cara y antes era como mucho líquido y llegábamos a un número para decir, recién voy a ponerle inotrópicos, ahora no. O sea, ahora yo lo trato y voy viendo cómo responde con cada intervención mi paciente. Y puede ser que yo necesite poner inotrópicos de entrada a los 20, a los 40, a los 60, va a depender del paciente. Ahora, como bien lo dijimos, la disfunción miocárdica es un dato que puede estar dentro de la enfermedad inflamatoria multisistémica, pero no significa que va a estar en todos los pacientes, que fue lo que hablamos. No va a estar siempre. Entonces, básicamente, si el paciente llega chocado y su disfunción es hemodinámica, se empieza tratando como un distributivo, pero siempre con la luz en mi cabeza de que estoy tratando un distributivo que probablemente pueda tener disfunción miocárdica. Cardiogénico. ¿Quiere decir eso? Exacto, que yo tengo que estar evaluando cómo está funcionando mi bomba. Y si yo en algún momento veo que mi paciente no está manejando bien los líquidos y estoy sospechando que hay más, su componente es más de falla de bomba o falla de su corazón, hay que ponerle inotrópicos tempranos. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a enviar saludos también a Reiber Romero. Saludos, dice, que Dios los bendiga. Marianita Vargas, nuestra amiga Marianita Vargas. Saludos, mis queridos doctores. Excelente. Ahí dice, todas las enfermedades similares, virales por el sistema inmune bajo, depende de las defensas que pueden ser vulnerables a estas enfermedades y cómo se desarrolla en el organismo. Bueno, voy a contestar esas preguntas por interno. Gracias por compartir su conocimiento, Rosy, que Dios te bendiga, un saludo. Bueno, y vamos a ir terminando, amiga. Ha sido una excelente charla, tal vez la más larga de toda la temporada, porque mucha gente se ha conectado porque está deseosa de saber sobre esto. Tu mensaje final con respecto a no entrar en pánico y tomar un punto de equilibrio en el que tampoco debemos rechazar la atención médica, ¿no? Hay mucha gente que no va a los hospitales, que no va al médico por miedo a infectarse de COVID y solamente llegan al hospital cuando el niño está en estado de choque. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje con respecto a este problema, Natalie? Mira, por un lado, hemos visto que este temor de a poco se ha ido disminuyendo y esto es bueno. Al principio de la pandemia estábamos muy preocupados porque no nos llegaban muchos chicos al hospital y los que llegaban excesivamente graves. Entonces, fue bastante difícil lidiar con esto porque para nosotros como pediatras era muy frustrante ver que llegaran tan tarde y que muchas veces podíamos hacer poco. Para los médicos y para los padres, ¿qué es lo importante? Lo importante es estar alerta. Esto es como estar de guardia. Observar, mirar. Yo como padre siempre voy a estar preocupado por mi hijo, vigilar, conozco a mi hijo y entonces lo que tengo que hacer es vigilarlo, observar que no tenga ningún dato llamativo, fiebre de alto grado, cambio de la conciencia, vómitos que no paren, diarreas, que yo no pueda manejarlas en casa, lesiones dérmicas. Y obviamente cuando presenten esto, es importante la revisión por parte de un médico. Pero por otro lado, al cuerpo médico es muy importante también, como tú lo dijiste, es el punto de equilibrio. Yo necesito tener una información que sea adecuada, necesito también hacer la semiología como me la enseñaron y poder establecer qué tan grave está el paciente que yo tengo frente a mí y tener la capacidad también de no alarmar a sobremanera. Es importante identificar, es importante no bajar la guardia, pero también es importante no entrar en pánico, ¿sí? Porque
esto lo que puede generar es una angustia a nivel de todos los niveles y los papás pues también entrar en desesperación. Entonces es muy importante para los médicos tener información, estar capacitados, identificar, manejar hasta donde yo puedo y si ya identifico algo grave, referir a donde lo puedan manejar. A los padres, que es muy importante esta parte de mantener las medidas higiénicas, mantener un aislamiento social prudente y sobre todo vigilar a nuestros niños, tener los signos de alarma que siempre explicamos los pediatras presentes y en caso de que los presentes buscar atención inmediata para evitar que mi hijo pueda complicarse aún más. Muy bien, Natalie, yo me quiero despedir, créeme que me quiero despedir porque tú debes estar cansada, pero la gente me envía saludos. Yasmín Bonilla, nuestra amiga, Yasmín dice saludos David y doctora Natalie, excelente charla. Grace Kelly Espinal Pin dice felicidades, doctor Davidcito, perdón, y Nati, excelente información actualizada y profesionales, un abrazo. Grace Kelly, un abrazo, te llevamos mucho en nuestro corazón. Julia María Chan dice excelente charla. Bueno, Ana Lucía Cedeño, gracias por la información tan valiosa. Saludos, doctor David y doctora Nati. Anita Lucía Cedeño es una entrañable amiga de acá de la zona, ella la veo a veces, saludamos y es excelente estar con ellas. María José da muchas gracias, un abrazo amigos, dice bendiciones. Bueno, yo quiero despedir esta noche, ha sido muy fructífera, ha sido lindísima, sin antes no dejar de invitarlos. El próximo sábado a las 8 de la noche estaremos saliendo en otro Facebook Live con el doctor Miguel Cedeño. Trataremos acerca del asma bronquial y la rinitis alérgica. Y la próxima semana, tocaremos el tema, el rol del hematólogo en COVID-19 con nuestra doctora Campo Verde. Así que bueno, estamos todos invitados. Antes de terminar, quisiera hacerlo con un pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico se encuentra en Salmos 127 del 3 al 5 y tiene que ver con nuestros niños. Dice lo siguiente, dice, he aquí, herencia de Jehová son los niños, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los niños son una bendición, nosotros tenemos ese mandato original de cuidarlos, de protegerlos, de guiarlos, de estar atentos a los signos de alarma. Así que mis estimados amigos, mis estimados colegas, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer de este programa suyo. Y Natalie, otra vez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te vas a dar cuenta cuántas reproducciones vamos a tener después, así que te comprometo para una próxima reunión cuando tú puedas. Con muchísimo gusto y gracias a todas las personas que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros, a todos nuestros amigos que enviaron saludos y pues siempre, David, va a ser un gusto verte, aunque sea por medio de este medio. Amén. Que Dios te bendiga. Chao, chao. Otra vez estar con ustedes. ¡No! ¡Alex! Oh. Pero mirando el tamaño. Eso, ya me avisas. Si quieres puedes sonreír. Sí, llama lo que tú quieras, pero no que te quieras. Contentos y también a la vez queremos contarles nuestra experiencia trabajando ya 2 años con ProBusiness. Nosotros sabemos que ProBusiness es una empresa que se encarga de hacer marketing digital. Amigos, es un gusto para mí saludarlos. Ya me dice, ahora sí puedo hablar en serio. No tienes que hacer nada ya. Quédate quieto.
Business. Productividad a tu alcance.